Seguimos con En Sintonía con tu Salud, con la doctora Dadilia Garcés y el doctor Eliezer Elvitar, por Latinísima. Aquí hablamos todos. Bienvenidos a una nueva emisión de En Sintonía con tu Salud con la doctora Dadilia Garcés y el doctor Eliezer Elvitar. Y hoy con una invitada muy especial que se llama Lucy. Lucy hoy nos está acompañando. Lucy es mi mascota. Y como tenemos un tema interesante que hablar el día de hoy, en parte la traje, y es por eso que no estoy luciendo mi bata blanca, porque la bata blanca es para los pacientes humanos, en mi caso, los veterinarios también lo utilizan, pero es más acorde para nuestra principal invitada del día de hoy. Y hoy vamos a hablar de un tema que desde hace 15 años se está celebrando a nivel mundial. El Día Internacional contra la Epilepsia, también patrocinado por la Liga Internacional contra la Epilepsia y el Buró Internacional contra la Epilepsia. Y es que esta es una enfermedad que hace 2 siglos las personas que presentaban esta enfermedad, cuando no se conocía bien, creían que estaban poseídos, que estaban demonizados, sí. que cualquier otra cosa, menos de que es una enfermedad cerebral crónica que se caracteriza por la descarga anómala eléctrica a nivel del cerebro. ¿Y qué más podemos decir de la epilepsia al día de hoy? Mira que las personas generalmente lo asocian la epilepsia es con la convulsión tónico-clónica, es decir, cuando las personas empiezan a moverse sin control. Pero también hay tipos de epilepsia muy característicos, que por eso también se hace tan difícil de diagnosticar. Aquella que en nuestra época ya tiene otro nombre, se llamaba las crisis de ausencia, que se confundía muchas veces con los diagnósticos de los niños que no estaban prestando atención y realmente podía ocurrir era eso, ya tienen nuevos nombres, o el pequeño mal se le llamaba en aquella época. También tenemos otras muy características que son autonómicas, es decir, que empiezas a sudar de repente o empiezas a tener un tipo de comportamiento que no es el adecuado, es autonómico. Ese tipo de epilepsia no es muy conocido, pero también se puede presentar. Como también puede ocurrir de una manera parcial, no es todo el organismo o la pérdida de conciencia que va a ocurrir, sino que también puede ocurrir una parte del cuerpo que empieza a tener esa descarga eléctrica en esa parte del cerebro y empieza a tener este tipo de movimiento que no necesariamente tiene que ser con pérdida de conciencia o con relajación de esfínteres. Sí, y eso va a depender de 2 factores fundamentales. Número 1, del motivo o etiología, como decimos los médicos, de la epilepsia. Hay epilepsias que son de origen estructural. Se les llama estructural porque modifican de alguna manera la estructura de la corteza cerebral. Hay un segundo grupo que son de carácter inmunológico. ¿Se acuerdan que hemos hablado del sistema de protección de nuestro organismo contra las infecciones? Bueno, cuando hay alteraciones de ese sistema de protección de nuestro organismo, del sistema inmunológico, también se presenta un grupo de tipos de epilepsia. También está la epilepsia de carácter genética y la de carácter metabólicos. ¿Y por qué las menciono simultáneamente? Porque estos 2 tipos de epilepsia suelen ser diagnosticados al momento de nacer en los países del primer mundo. Sin embargo, hay países del tercer mundo donde ya se hace esto, solo que se hace en el ámbito privado porque son reactivos costosos. Y también va a depender el tipo de epilepsia, la magnitud, la severidad con que se presenta esa crisis, ya sea desde el momento que la doctora describió, que es el paciente que se queda como que ido, como que en la nebulosa, como que no responde a ningún estímulo externo, que era muy común en los años 80, en los años 70 se le llamara crisis de ausencia en los niños, déficit de atención. No, se determinó debido a profundos estudios de que era un tipo de epilepsia. Y esta también se puede diagnosticar en la edad adulta, las genéticas y las metabólicas. Sí. Y también está un tercer grupo, me acordé. Un tercer grupo de epilepsia que va a depender de la parte del cerebro que esté afectada, ya sea la corteza frontal, aquí adelante, la corteza temporal, la corteza parietal y la corteza occipital. Dependiendo de qué zona del cerebro esté afectando esa descarga irregular, ese cortocircuito de nuestras neuronas, que son las células más diminutas que tiene nuestro sistema nervioso, va a caracterizarse
por un síntoma u otro. En algunos casos se presenta con trastornos de la memoria, en otros, como mencionaba la doctora, con relajación de esfínter, o sea, el paciente se hace sus necesidades encima, puede también cursar con dolor de cabeza intenso, pero lo cierto del caso es que la epilepsia, y este año la Organización Mundial de la Salud trae una campaña fuerte con respecto a eso. Ratifica su eslogan del año pasado, del 2025, que era tratar de reducir el estigma social que hay con respecto a la epilepsia. Súper importante. Muy importante, porque la epilepsia no es una enfermedad contagiosa. Correcto. Puede ser hereditaria, pero no contagiosa. Y muy importante, puede ser tratada y el paciente puede llevar una vida bastante normal, absolutamente normal, y de eso vamos a profundizar. Sí, y hay algo que hay que considerar, la epilepsia no es limitante, la epilepsia es una enfermedad que se presenta y la llevas de por vida. Generalmente no hay una cura en la mayoría de ellos, ¿ok? Pero hay tratamientos muy innovadores que han llevado a que la persona continúe con su vida con una normalidad en lo posible, porque siempre el perder la conexión con la realidad, que son este tipo de epilepsias, sobre todo que ocurren en el área frontal. Perdón, hay cambios de personalidad también. Sí, alteraciones del comportamiento. Comportamiento que pueden ocurrir, perdón. Me atoré. Estaba pensando más rápido y tratando de hablar más rápido. Entonces, esto ocurre y los familiares se empiezan a dar cuenta de que esto puede pasar y conlleva también a que lleve un estigma, sobre todo de que el cambio de comportamiento a veces lo confunden con enfermedades psiquiátricas. Sí. Y es por eso que es súper importante consultar con tu médico primario inicialmente si tienes alguna duda. Y te referirá a un neurólogo donde se hace un examen súper importante que es el que nos va a decir si tienes epilepsia o no, que es el electroencefalograma. Que, como mencionabas tú, esa actividad eléctrica es lo que va a determinar este tipo de examen. Te colocan muchos cablecitos alrededor de la cabeza y te colocan ciertos estímulos para determinar si realmente tienes una epilepsia, en qué área del cerebro está localizado ese cortocircuito o ese problema que estás presentando. Y ¿cuál es su duración? Que también es importante. Muy importante. Okay. Pero antes de hablar de la duración, yo quería mencionar que los síntomas van a depender no solamente de la zona del cerebro que está afectada, sino también de la magnitud de unidades de células que están teniendo esa descarga eléctrica anormal y que produce esos movimientos que nosotros llamamos convulsiones, que en el caso de la epilepsia, para llegar a ese diagnóstico, tenemos que hacer algo que es básico para los médicos, hacer una historia clínica detallada, donde debemos investigar con profundidad cuáles son los antecedentes familiares del paciente que nos están llevando a la consulta y también los antecedentes personales, porque hay algo muy importante. Hay tipos de epilepsia o tipos de convulsiones, mejor dicho. Eso es importante diferenciar. Que están asociados con algunas estados comórbidos, o sea, que exista la presencia de otra enfermedad. Lo que tú mencionaste de cambios del comportamiento se asocia, sí, está muy bien estudiado la asociación entre cambios del comportamiento y el tipo de epilepsia con un comportamiento, una conducta explosiva, correcto, impulsiva, pero algo que puede ser controlable si se diagnostica a tiempo y recibe la ayuda necesaria. Sí, y hay aspectos importantes. La historia clínica es fundamental. El examen físico. El neurólogo es una de las áreas de la medicina y junto con la rehabilitación física, que el examen físico es fundamental porque suministra mucha información. Son expertos en realizar exámenes físicos precisos, con detalle. Es interesante ver a un neurólogo haciendo un examen físico. Yo vivo enamorada. Y a un fisiatra. Y a un fisiatra, por eso te digo, y a los rehabilitadores, ¿no? A un fisiatra. Vivo enamorada de ese tipo de examen físico totalmente clínico que hace. Y ahora que la estás viendo a ella, parte de la rehabilitación y parte de la manera que también se ayuda a controlar muchos pacientes en cómo determinar cuando tienen una convulsión, sobre todo aquellos que tienen convulsiones severas, que son las tónico-clónicas, que hay pérdida de conciencia, que puede haber riesgo de que te asfixies por la misma convulsión, que generalmente es la causa de la muerte, o cuando llegas a lo que llamamos un estatus epiléptico, que la convulsión no para, que no se detiene, es el uso de animales
para poder determinar cuándo se va a presentar animales de perros de servicio, que detectan antes de que ocurra la convulsión y le avisan a sus dueños qué es lo que va a ocurrir, cuándo va a ocurrir. Inclusive están entrenados para entregarles la medicina de emergencia cuando esto ocurre. Y abren las neveras y sacan el agua para que tú te la alcances a tomar y se colocan al lado tuyo y te llevan el teléfono. Muchos de ellos te llevan hasta el teléfono. Hasta la almohada se la Sí. ponen cerca al Sí. paciente para que no se golpee. Ellos sienten lo que nosotros denominamos el aura. No sabemos si hay alguna descarga de neurotransmisores. ¿Qué sucede allí? Que antes de que el paciente presente la convulsión, ya estos perros de compañía, ya ellos ya presienten inmediatamente, tratan de acondicionar el ambiente cercano De a su hecho, dueño. hay unos estudios que determinan que este cambio de neurotransmisores producen como un cambio de olor en el individuo. Ujú. Y es por eso que estos perros se comportan muy parecido a los que entrenan para pacientes diabéticos cuando van a tener hipoglicemia, sobre todo en diabético tipo 1. Hay un cambio como que en el olor de la persona por estos neurotransmisores y ellos determinan que eso está pasando y es por eso, por su gran olfato, que llegan a tener este comportamiento y a responder de esta manera. Así que es súper interesante cómo los animales de servicio que se iniciaron para los ciegos ahora pueden cumplir funciones como de llegar a establecer el tratamiento a tiempo o de prevenir que un paciente con una convulsión pueda caer y golpearse o ahogarse, sino que se prepara para el momento de tener una convulsión tónico-clónica. Y algo importante es el de que también tenemos que hablar es de que no todas las convulsiones son epilepsia Ujú. y no todas las epilepsias tienen convulsiones, que ya lo Exactamente. aclaramos. Hay otras enfermedades que pueden producir convulsiones. Tenemos la enfermedad hepática severa, el paciente cirrótico se intoxica y no logra quitar todo la urea que tenemos en el organismo y empezamos a tener esa encefalitis y puede convulsionar. El paciente alcohólico en el extremo, cuando está alcoholizado totalmente, puede convulsionar. También cuando está en abstinencia, puede convulsionar también. Así que por eso es importante hacer una serie de exámenes para determinar si es realmente epilepsia o una convulsión asociada a otra enfermedad, como mencionabas anteriormente. Por eso es que es tan importante que se haga una historia clínica lo más minuciosamente hecha, en la que el médico primario o el médico de atención primaria debe establecer todas las relaciones de hechos que ocurrieron en la vida de los padres de la persona que lo presenta y en el mismo, inclusive, cómo fue el embarazo, el momento del parto. Una consideración aparte merece tener mucha precaución con las mujeres embarazadas que sufren de epilepsia, en ellas particularmente porque son 2 vidas las que están comprometidas. La epilepsia no es una enfermedad mortal per se. Pero no se presta la atención adecuada si la comunidad de que son ustedes no conoce la enfermedad, no sabe qué hacer para prevenir que ocurra un desenlace fatal. Quiero rescatar, antes de hablarles de la prevención, quiero rescatar algo que mencionaste, que fue con relación a la duración. Es sumamente importante. Si usted tiene en su casa un niño o un adolescente, alguna persona de su familia que no haya sido diagnosticada con epilepsia y eventualmente o de manera abrupta presenta una convulsión, es muy importante que usted grabe qué es lo que sucede, qué sucede con el paciente. Y si no lo puede grabar, por lo menos tomar el tiempo de duración. Porque Correcto. cuando una convulsión dura más de 5 minutos, esa es una emergencia que puede poner en peligro la integridad absoluta de ese paciente y debe ser trasladado a urgencias médicas. Es sumamente importante. Ya hay médicos a nivel mundial, hay epileptólogos, ya esto se convirtió en una especialidad. Subespecialidad. Sí, señor. Y entonces ellos hacen, además del electroencefalograma, como evaluación complementaria y da el diagnóstico definitivo de epilepsia, está la videoencefalografía. Entonces ellos tienen unos equipos especiales en los cuales monitorizan al paciente, debe estar hospitalizado, monitorizan durante las horas de sueño. Es muy importante, si la convulsión se presenta durante las horas de vigilia, que está despierto el paciente, o durante las horas de sueño. Eso también es sumamente importante. Entonces, estos médicos lo hay en el tercer mundo, porque en nuestro país lo hay,
Si lo hay allá, yo creo que lo debe haber en Sí, lo todo hay, el sí. continente. Sí, sí, sí. Ellos tienen unos equipos especiales a través de los cuales, además de que van haciendo un electroencefalograma, digamos, durante 8 horas continuas, además de eso, están grabando Sí. cómo se comporta ese individuo durante las horas de sueño y durante las horas de vigilia, y si se presenta la convulsión. ¿Qué es lo que caracteriza? Cae al piso, se queda ido, sin responder a ningún estímulo, cae en el piso, tuerce los ojos, defeca, se orina, O es un solo parte del cuerpo que se mueve. todo Todo eso eso. lo determina. Y hay algo Y eso da el importante. diagnóstico. Sí, Ellos que son expertos, sí. ellos tienen el diagnóstico. Con un videíto que le lleven, Ujú. ellos tienen el diagnóstico, pero es imperativo hacer una buena historia clínica. Y algo importante también ahora con las nuevas imágenes, las resonancias magnéticas con contraste con color, las tomografías, todo esto contribuye también a determinar si hay un daño completamente, porque no solo es fisiología. Muchas veces ocurre que si hay un daño estructural, que se puede llegar inclusive a tener una intervención quirúrgica a través de los neurocirujanos, y entonces estos focos epilépticos se pueden llegar a controlar con cirugía. Muchas veces se controla con medicamentos. Mención también interesante es de que nuevamente las mujeres no nos comportamos igual ante las convulsiones. Llegó alguien al estudio y ya ella está vigilando. El comportamiento de mujeres de la epilepsia puede diferir al momento de que tiene su periodo y en los momentos que no tiene el periodo. Así de que a veces los neurólogos tienen que ajustar. Los cambios hormonales nos afectan muchísimo a las mujeres y la epilepsia no es la excepción. Muchas veces se tienen que ajustar las hormonas y las medicaciones para los días del periodo. Tengo pacientes que conozco que han tenido que empezar anticonceptivos para saber muy bien cómo es su ciclo, porque de esta manera lo tienen controlado, y las dosis de los medicamentos varían cuando el periodo va a comenzar, cuando suspenden el anticonceptivo. De esta manera no se les precipitan las convulsiones, no pierden el control. Así de que eso es un punto que hay que tomar en consideración. Lo que siempre le digo a ustedes y lo que le digo a mis estudiantes: las mujeres somos un libro aparte dentro de la medicina, ¿ok? No es que yo sea feminista, pero es importante tomar en consideración ese tipo de excepciones. No nos comportamos igual y los libros de medicina fueron más diseñados y los sujetos de estudio tienden a ser más hombres que mujeres. Pero las mujeres tenemos que tomar muy en cuenta estos cambios dentro del ciclo de nosotros menstrual, para inclusive en la epilepsia poderla controlar mucho mejor. Y hablando de medicamentos, esta no es una enfermedad rara, afecta a 70 millones de personas alrededor del mundo. El tratamiento para la epilepsia suele ser muy exitoso en la mayoría de los casos con la administración de medicamentos tomados. Y puede haber hasta combinación de medicamentos así como hay combinación de tipos de epilepsia, porque tenemos la focal, Sí. la generalizada, la combinada, y está también la de origen desconocido. Y todas esas clasificaciones cambian todos los años. esto, Así que a lo mejor bueno. la nueva generación va a decir este par de dinosaurios de qué está hablando. No, la penúltima la hicieron en el 2017 y el año 2025 llegó otra, pero yo no he tenido acceso a esa nueva Eso te digo, clasificación. las clasificaciones van cambiando. El concepto en general, pero las clasificaciones van cambiando porque de eso también depende el tipo de tratamiento y que cubren y que no cubren los seguros, sobre todo aquí en Estados Sí, Unidos. señor, y eso es muy importante para nuestra comunidad hispana aquí en los Estados Unidos, Ujú. porque en la mayoría de los casos, como decía, el paciente responde bastante bien al tratamiento Sí. contra la epilepsia, ya sea con una o con dos medicamentos diferentes que van a actuar de manera simultánea a nivel del sistema nervioso central. Sin embargo, hay un porcentaje más pequeño de pacientes. Que no reacciona No quise con lo decir, mismo. no quise decir el porcentaje, pero lo voy a decir. El 70% de los pacientes reacciona favorablemente, el 30% no así. Este 30% es lo que se llama pacientes resistentes al Resistentes al tratamiento. tratamiento. Y entonces ellos son candidatos a algo muy novedoso que existe actualmente para el tratamiento de la epilepsia, que es la implantación de un pequeño dispositivo a nivel del nervio vago que controla ciertas funciones del organismo, y entonces ese aparatico, que aunque se llama estimulador del vago, ese aparatico inhibe las convulsiones. Ese es un tipo de tratamiento. Y está el tratamiento extremo, que es la cirugía propiamente, que lo hacen bajo una visión, no sé si es con tomografía, con No, resonancia. generalmente también lo hacen aquí, sobre todo mucho en Estados Unidos. El paciente está despierto
y tienen entonces un terapista del lenguaje. Ujú. En el área de cirugía, el neurocirujano va tocando las áreas donde descubrieron que puede haber los focos de epilepsia, y el terapista del lenguaje, sobre todo para la temporal, para la epilepsia que afecta al área temporal, que tiende a ser muy rebelde, ¿ok? El terapista del lenguaje va indicando si hay fallas o no del lenguaje, entonces el cirujano va retrayendo y no es tan agresivo en esas áreas. Y ha mostrado un nivel de éxito increíble. Número 1, porque no deja secuelas, sobre todo en el lenguaje, en los pacientes. Y número 2, porque el paciente está consciente y despierto todo el tiempo. Entonces va interactuando con el terapista del lenguaje. El terapista del lenguaje le da unas palabras determinadas dependiendo del área que están tratando. Y él va tratando de responder, y el neurocirujano va ajustando la cirugía de acuerdo a la reacción del paciente. Así que imagínate lo avanzados que estamos en estos tratamientos. Y lo hay en nuestros países, ¿Sí? existe. ¿Sí? Y lo hay sobre todo, bueno, en nuestros países, no, en la mayoría no lo hay en el sector público, pero lo hay en el sector privado, lo claro. hay. Pero eso es el menor porcentaje de los casos. Sí. Así como también hay casos que son una minoría, pero existen. Y no recuerdo exactamente cuál es el porcentaje, pero sí existe un porcentaje de pacientes en los cuales la epilepsia termina siendo discapacitante, pero en ellos existe una enfermedad asociada. Por sí. ejemplo, parálisis cerebral, una correcto. lesión cerebral Correcto. producto de algún traumatismo durante el parto. El niño tuvo poca riego sanguíneo al cerebro, y entonces, bueno, ese niño queda probablemente con un foco de irritación cerebral, de descarga irregular de sus neuronas, Correcto. de la descarga de impulsos eléctricos, y entonces estos muchachitos, además de tener ya per se una discapacidad motora, entonces también Se le pueden tener agrega la epilepsia. otro tipo de discapacidades que pueden comprometer la parte intelectual inclusive. Hay una parte importante, y es de que qué hacer en caso de que alguien esté convulsionando. Y esto es súper importante, y quiero estos últimos minutos emplearlo para eso. Si usted está en algún lugar y ve que alguien está convulsionando, número 1, no trate de meter nada en la boca. Colóquelo de ladito. Trate de colocar o un suéter o algo para que la cabeza no se golpee. Lo que mencionaba el doctor Elvitar, por supuesto, llame a alguien en los servicios de emergencia aquí en Estados Unidos. Es lo primero que tienen que hacer. Y traten de contar el tiempo y qué es lo que ha ocurrido, o grábenlo, ¿ok? Para poderle decir a los servicios de emergencia qué es lo que está ocurriendo. Es importante determinar si está respirando el paciente, porque es lo primero que le van a preguntar si llaman al servicio de emergencias aquí en Estados Unidos. Si no está en Estados Unidos, sigue siendo la misma pauta. Tienes que proteger la cabeza del paciente, colocarlo de lado para que las secreciones caigan de lado y no se vaya a asfixiar o a obtener una neumonía por La aspiración. saliva, el moco. Con la saliva, el moco. Inclusive las prótesis dentales, Sí. hay que ser muy cuidadoso con eso, si conoces al paciente. Pues. Exacto. ¿Ok? Es no tratar de meter la mano. Tenemos que recordar que la mordida humana es una de las más peligrosas, y tenemos también que estar pendiente del estado de conciencia y que esté respirando bien. Si pierde control de esfínteres, generalmente este tipo de pacientes despiertan muy desorientados. Tratar de estar allí con ellos para asegurarse que no se vayan a lastimar, porque pierden un poco el equilibrio, están desorientados, no vayan a tener un accidente posterior a eso. Así de que tenemos mucho de qué hablar siempre nosotros, pero el tiempo Sí, no nos cómo no. alcanza. Y hay que retirarle también los anteojos. Los anteojos. Si se trata de su señora, la que es epiléptica y se le presenta la crisis y usa faja de reductora. No solo las señoras, doctor. Con fines no solo cosméticos. las señoras. Ah, bueno, He visto porque más de uno que usa faja que también son señores. las fajas de los hombres son como una franela, ¿no? He visto Es yo. más difícil de quitar, así Es que más hay que difícil de cortarla. quitar. Pero hay que tratar, sí, de que no tenga ropas ajustadas en los caballeros o las damas también, aflojar la correa. Correcto. Ese tipo de cosas que puedan Que ayudan. comprometer el riego sanguíneo, la respiración de ese Correcto. paciente. Y ya saben, si la convulsión dura más de 5 minutos, hay que llamar inmediatamente a una ambulancia, y ese paciente debe ser trasladado No, de antes de inmediato. que pasen los 5 minutos hay que estar definitivamente. Ya a los 5 minutos sabes que las cosas están mal. Sí. Lo más pronto posible empiece la convulsión, llamen a la ambulancia. Recordemos que este espacio viene gracias a Doctors Aesthetics, donde tu salud y tu belleza están en buenas manos. Así que ya saben, en las manos de la doctora García. Yo no trabajo en Doctora Estéril, no me han querido dar trabajo allá. Yo tengo tantas cosas que hacer. Yo también. Estamos ubicados en El Doral y nos pueden seguir en nuestras redes sociales en @Doctors Aesthetics.
¿Y qué vamos a hablar en la próxima semana? La semana que viene venimos con un tema sumamente importante, aunque a la gente le parezca trillado, porque vamos a hablar de cáncer. Recuerden que estamos en Latinísima, llegamos también a ustedes a través de Euforia, Roku, Fire, YouTube y nuestra aplicación en latinísima.net. Por favor, síganos, pónganos sus comentarios, háganos saber qué quieren conocer de la salud, qué les intriga, qué les interesa. Y con mucho gusto, el doctor Eliezer El Vitar y esta servidora los guiamos en un momento donde ustedes puedan entender esas cosas complicadas de la salud que a veces los médicos enredamos un poquito más. Sí, así que muchas gracias por su audiencia y nos vemos en una próxima emisión de En Sintonía con tu Salud con la doctora Dadilia Garcés. Y el doctor Eliezer El Vitar. Hasta la próxima. Cuídense mucho.